Bienvenido a una lección sobre el índice de energía de Van Saff. En esta lección, definiremos el índice de poder de Van Saff, y también encontraremos el índice de poder de Van Saff para un sistema de votación ponderado. El índice de energía de Van Saff fue originalmente creado en 1946 por Lionel Penrose, pero se reintrodujo en John Van Saff en 1965. El índice de potencia es una forma numérica de mirar la potencia en un sistema de votación ponderado. Para calcular el índice de energía de Van Saff, número 1, queremos encontrar o listar las coaliciones ganadoras. 2. En cada coalición ganadora queremos identificar a los jugadores que son críticos. 3. Queremos contar cuántas veces cada jugador es crítico. Y finalmente, el número 4. Queremos convertir estos cuentos a fracciones, decimales o porcentajes dividiendo por el número total de veces que cualquier jugador es crítico. Veamos un ejemplo. Queremos encontrar el índice de potencia de Van Saff para el sistema de votación ponderado aquí. Queremos comenzar listando las coaliciones ganadoras. Pero para hacer esto, listaremos todas las coaliciones y luego encontrará qué coaliciones son coaliciones ganadoras. Aviso: como en este caso, no tenemos que listar las coaliciones de un jugador porque no tenemos dictadores ni jugadores que tengan un peso mayor o igual a la cuota aquí, que es 16. Entonces, comience por listar las dos coaliciones de jugadores que vemos aquí. Tenemos jugador 1 y jugador 2, jugador 1 y jugador 3, jugador 1 y jugador 4, jugador 2 y jugador 3, jugador 2 y jugador 4, y jugador 3 y jugador 4. Encontremos el peso total de estas coaliciones para determinar las que son coaliciones ganadoras. Para nuestra primera coalición el peso total sería 12 más 6 es igual a 18. Así que es una coalición ganadora. A continuación, tenemos el jugador 1 y el jugador 3. Eso sería 12 más 4 es igual a 16. Esto también cumple con la cuota. A continuación, tenemos el jugador 1 y el jugador 4. Eso sería 12 más 2 es igual a 14. Esta no es una coalición ganadora. A continuación, tenemos dos jugadores y tres jugadores. Que sería 6 más 4 o un peso de 10, que de nuevo no cumple con la cuota. El jugador 2 y el jugador 4 tendrían un peso de 6 más 2 es igual a 8, que no cumple con la cuota. Y luego finalmente, jugador 3 y jugador 4 tendría un peso de 4 más 2 es igual a 6, que no cumple con la cuota. Así que solo tenemos dos jugadores ganando coaliciones. Así que volveremos a estos. Ahora, encuentre a las 3 jugadores y 4 jugadores coaliciones ganadoras. Hay 4 coaliciones posibles de 3 jugadores y solo una coalición de 4 jugadores. Las coaliciones de 3 jugadores son jugadores 1, 2 y 3, luego jugadores 1, 2 y 4, luego jugadores 1, 3 y 4, y jugadores 2, 3 y 4. Determinemos cuáles de estos son coaliciones ganadoras. Los jugadores 1, 2 y 3 tendrían un peso combinado de 12 más 6 más 4 es igual a 22, que cumple con la cuota. Tenemos una coalición ganadora aquí. Siguiente, jugadores 1, 2 y 4, el peso sería 12 más 6 más 2 es igual a 20. Que cumple con la cuota. Tenemos una coalición ganadora. Siguiente, jugadores 1, 3 y 4. Tendríamos 12 más 4 más 2 es igual a 18, eso cumple con la cuota. Jugadores 2, 3 y 4, que serían 6 más 4 más 2 es igual a 12, que no cumple con la cuota, y la coalición de los 4 jugadores sería cuota 12 más 6 más 4 más 2 es igual a 24, lo que por supuesto cumple con la cuota. Si cualquier coalición de 3 jugadores cumple con la cuota, por supuesto, esta coalición de 4 jugadores también tendría que cumplir con la cuota. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 coaliciones ganadoras, que hemos listado aquí. Ahora mostraremos y determinamos qué jugadores son críticos en cada coalición ganadora. Para el jugador 1 y el jugador 2, si el jugador 1 deja la coalición el peso es 6, que no cumple la cuota, que significa que el jugador 1 es crítico. Así que subrayando en rojo significa que es crítico.
Si el jugador 2 deja la coalición y tenemos un peso de 12, que no cumple con la cuota, el jugador 2 es crítico. A continuación, tenemos la coalición ganadora del jugador 1 y del jugador 3. Si el jugador 1 se va, el peso restante será 4, lo que no cumple con la cuota, así que el jugador 1 es crítico otra vez. Si el jugador 3 deja el peso sería 12, que no cumple con la cuota, así que el jugador 3 es crítico. Para la coalición con los jugadores 1, 2 y 3, si uno se va, dejamos con el jugador 2 y 3 que tienen un peso de 10, que no cumple con la cuota. Una vez más, el jugador 1 es crítico. Si el jugador 2 hojas, el peso sería 12 más 4 es igual a 16, que cumple la cuota para que el jugador 2 no es crítico. Si el jugador 3 deja el peso restante sería 12 más 6 es igual a 18, lo que cumple con la cuota. Por lo tanto, el jugador 3 no es crítico. A continuación, tenemos jugadores 1, 2 y 4. Si el jugador 1 se va, dejamos con el jugador 2 y 4. Tendrían un peso de 6 más 2 es igual a 8. El jugador 1 es crítico. Si el jugador 2 deja, tenemos al jugador 1, y al jugador 4 que tienen un peso combinado de 14, que no cumple cuota y por lo tanto el jugador 2 es crítico. Si el jugador 4 deja el peso restante sería 12 más 6 es igual a 18, que cumple con la cuota. El jugador 4 no es crítico. Moverse juntos a la coalición ganadora de los jugadores 1, 3 y 4. Si se sale, los jugadores 3 y tienen un peso de 6 que no cumple con la cuota. El jugador 1 es crítico. Si el jugador 3 se va dejado con el jugador 1, y el jugador 4 con un peso combinado de 14, no cumple la cuota. Por lo tanto, el jugador 3 es crítico. Si el jugador 4 hojas tenemos el jugador 1, y 3 que tienen un peso combinado de 16. Aviso es 12 más 4, que todavía cumple con la cuota, así que el 4 jugador no es crítico. Y entonces para la última coalición ganadora que contiene a los 4 jugadores, si el jugador 1 se deja, podríamos dejar con el peso de 6 más 4 más 2 es igual a 12. Que no cumple con la cuota. El jugador 1 es crítico. Si el jugador 2 se deja fuera con el peso de 12 más 4 más 2 es igual a 18, que cumple con la cuota. El jugador 2 no es crítico. Si el jugador 3 se va, estamos dejados con el peso de 12 más 6 más 2 es igual a 20, que cumple con la cuota. El jugador 3 no es crítico. Y finalmente jugador 4, si el jugador 4 sale tenemos un peso de 12 más 6 más 4, que cumple con la cuota. El jugador 4 no es crítico. Ahora para encontrar el índice de energía de Van Saff primero contaremos el número de veces cada jugador es crítico. Así que el jugador 1 es crítico. 2, 3, 4, 5, 6 veces. El jugador 2 es crítico 1, 2 veces. El jugador 3 es crítico 1, 2 veces. Y el cuarto jugador es crítico veces 0. Ahora encontraremos el número total de veces que cualquier jugador es crítico. 6 más 2 más 2 más 0 es igual a 10 y por lo tanto, para encontrar el índice de poder de Van Saff para el jugador 1 sería 6 dividido por 10, o 3,5, que sería 0,6, o 60%. Para el jugador 2, el índice de poder sería 2 dividido por 10 o 1,5, que es igual al 20% y lo mismo para el jugador 3. 2 dividido por 10, o 1,5, que es igual al 20%. El jugador 4 solo sería 0,0%. Mirando estos números aviso como esto nos dice que el jugador 3 tiene 3 veces el poder de voto del jugador 2 y el jugador 3, pero también aviso que el jugador 2 y el jugador 3 tienen el mismo índice de poder, que significa que tienen el mismo poder de voto, aunque su peso en el sistema de votación es diferente. También, reconoce que P-1 tiene veto power, y P-4 es un jugador dummy. Espero que hayas encontrado esto útil.